Shalom. Hoy vamos a ver la parashá de Shemot. La parashá de Shemot abre el libro del mismo nombre, el libro de Shemot, el Éxodo, que habla, por supuesto, de la salida de Egipto. Mi suegra Miriam Riz, que en paz descanse, me aseguraba que la descripción de los padecimientos de los hijos de Israel en Egipto, según el Midrash que explica los versículos de la Torá, no se diferencia casi en nada de los padecimientos del pueblo de Israel en la Shoah, en el Holocausto. Y lo decía por experiencia propia. Los hijos de Israel se han convertido poco a poco en un pueblo que habita y se desarrolla dentro de otro pueblo. Está claro que no es este su lugar, pero tal vez algunos de ellos no lo entienden. Pero los egipcios lo comprenden perfectamente. Para ellos los hebreos son unos intrusos que han sido esclavizados y no tienen derecho de existencia por sí mismos. Yo entiendo los decretos antihebreos como leyes destinadas ante todo a privarles de cualquier identidad particular. Los egipcios son los que dan las órdenes, los que marcan la agenda del día, mientras que los hebreos solo deben cumplir las órdenes. A continuación vendrá la desintegración física del pueblo. Así lo explica el Maharal, Rabbi Yehuda Leib de Praga, hace unos 500 años, en su libro Gvurot Hashem, que explica precisamente todo el proceso de la salida de Egipto. A pesar de que la identidad hebrea es básicamente espiritual, dice el Maharal de Praga, debería ser muy superior a la egipcia, que no es más que material. En la época de la esclavitud, mientras estaban subyugados a sus órdenes y no podían llevar a cabo su propia identidad, se convertían en una especie de antiespíritu, expuesto a las peores influencias. De este modo pudieron caer en 49 grados de impureza, acercándose peligrosamente al límite del que ya sería casi imposible volver. Proceso que se ha dado y sigue dando, por cierto, cada vez que el pueblo se ha apartado de su verdadera identidad, de estar sujetos, de estar en contacto directo con el Creador. Pero también dentro de una sociedad que parece caducante, se están produciendo unos procesos vitales. Igual que una semilla seca que parece podrirse al caer el suelo, pero que en realidad son parte indispensable de su metabolismo. El pueblo de Yosef se ha convertido poco a poco en un pueblo esclavizado por los egipcios, que basan su economía en la esclavitud. Pero esta esclavitud está degenerando aún más al señalar como meta el exterminio de un pueblo que los egipcios consideran peligroso, tal vez al reconocer en él unas características que le impedirán seguir en estado de esclavitud por mucho tiempo y pueden llegar a poner en peligro la misma existencia de los egipcios. Moshe se cría en la casa del faraón, pero conserva su sentimiento nacional. Su formación no parece nada clara, ya que después de criarse en Egipto por un tiempo indeterminado, debe huir de allí para refugiarse en Midian, donde encuentra esposa. ¿Qué ocurre en todos estos años? ¿Cuántos de ellos hace en Egipto y cuántos hace en otros lugares? Si la Torá no se preocupa en relatarlo, será porque no es la parte importante. Lo que sí cuenta es cuando se convierte en pastor del rebaño de su suegro y llega al monte de Horeb, el que la Torá llama ya el monte divino, donde tiene su primera toma de contacto con la profecía. En realidad ya sabemos que sus dos hermanos eran profetas. Su hermana Miriam había predicho su propio nacimiento de Moshe, y su hermano Aarón era el que ayudaba a mantener el nivel moral y ético de su pueblo, como explica el último profeta Malachi, que era el ángel divino que les ayudaba a evitar el pecado al hablarles del Dios de sus padres. Por esto Moshe no tiene nada claro por qué el Eterno se empeña en enviarle precisamente a él, una persona que no ha vivido las penas igual que el resto de sus hermanos, y por esto intenta discutirlo.
La discusión en sí, que según la tradición rabínica duró toda una semana, Moshe quiere comprender en ella, en esta discusión, exactamente los procesos por los que tendrá que participar, en los que tendrá que participar para que su misión tenga éxito. El primer factor es hasta qué punto el proceso de liberación es algo divino y no una revolución social de un pueblo oprimido que se desprende de sus harapos y se convierte en un pueblo libre. Los fenómenos pueden ser muy parecidos y Moshe quiere saber si su misión surte efecto o si no es más que una reacción natural, social, de un pueblo esclavizado que se deshace de sus señores. La respuesta del Creador es que al poco tiempo de salir el pueblo llegará a este monte para adorar al Eterno, cosa que confirmará que el proceso es divino. El paso siguiente es el de comprender el significado de esta aparición divina. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué debo decirles? Aquí la respuesta es muy extraña, parece casi como una evasiva. Soy el que soy. Las letras del tetragrama se repiten de formas interesantes en las iniciales de 4 palabras seguidas en el texto, a partir del versículo 13 del capítulo 3 y hasta el 16 del capítulo siguiente, o en letras finales, ordenadas o a la inversa. Los sabios apuntan que se trata de diferentes formas en las que el Eterno se pone en contacto con la humanidad en general y con su pueblo en particular, dependiendo de sus méritos. El nombre inefable debe ser escondido, como todo lo caro y precioso. Debe ser tratado con su debido respeto para evitar su profanación. Así se desprende del versículo 15, Ze Shmi Le'olam, este es mi nombre por siempre, que puede leerse también Ze Shmi Le'alem, este es mi nombre que debe ser escondido. Por eso los judíos nunca lo pronuncian, sino que lo sustituyen por el término majestático hebreo de Adonai, que significa Señor. Y solo los sacerdotes en el templo lo pronunciaban unas pocas veces para conservar el recuerdo, pero lo escondían bajo el cántico especial en la bendición sacerdotal para evitar que el pueblo llano lo aprendiera e hiciera mal uso de él. Con las instrucciones recibidas se presenta Moshe ante el faraón para pedirle que libere al pueblo para servir al Eterno en el desierto. Curiosamente, el mensaje de Moshe se limita a pedir permiso para solo 3 días. Pero el faraón desconoce al Creador y no entra dentro de su catálogo de dioses. Y por eso no va a permitir que sus obreros se ausenten del trabajo, aunque solo sea para unos ritos religiosos de unos pocos días, según la conocida fórmula marxista de que la religión es el opio del pueblo. Significa que la religión, según Marx y según el faraón, surge como respuesta a la opresión y a unas condiciones absolutamente desfavorables para el pueblo. La gente cree que esta frase es una crítica a la religión y de hecho es más una explicación de un punto de vista especial del por qué aparece la religión. Marx ve a la religión como el resultado de un mundo desalmado en el cual el pueblo inventa la religión para tener un mundo mejor en el que creer. Pero por eso es el opio del pueblo. Por esto lo seda, lo duerme, lo deja pasar le deja pasar las cosas duras sin sentirlas tanto. La frase tal cual está en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y dice así: la inquietud religiosa es al mismo tiempo la expresión del sufrimiento real y una protesta contra el sufrimiento real. La religión es la queja de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas desalmado. Es el opio del pueblo.
Moshe queda anonadado, deprimido, y regresa al monte Joreb para renunciar a su misión. Pero el Creador no se lo permite y lo obliga a regresar con nuevos ánimos y nuevas instrucciones al faraón, y comenzar la larga serie de plagas divinas que demostrarán al faraón de entonces y a los que siguen el pensamiento marxista hoy en día, que en realidad se trata de algo mucho más trascendental que una simple queja del oprimido, sino que el Creador mismo interviene en este mundo para guiarlo y para rectificar su trayectoria. Shabbat Shalom.